Orando con la palabra. Te damos infinitas gracias, Dios Padre bueno, por el Espíritu Santo que nos das y Él nos ilumina para que nosotros podamos conocer profundamente la palabra. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. No se detuvo a pesar del desprecio que le hicieron en su tierra Nazaret. No dejó por finalizada su obra, sino todo lo contrario. Todas estas realidades que se anteponen, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo tenemos que superarlas. Y el texto continúa diciendo, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Oh, interesante, porque llegamos nosotros a la tercera llamada, que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. La primera está en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice que estaba caminando a orilla del lago y llamó a los 4 primeros discípulos. La segunda está en el capítulo 3, versículo 13, cuando dice que los llamó para que estuvieran con él y después darles poder sobre el mal y enviarlos a predicar. Es decir, sin estar con Jesús es imposible que nosotros podamos predicar y vencer el mal. Incluso el texto de Marcos 3:13 dice que los constituyó a 12, los hizo 12, haciendo referencia al pueblo de Israel, a las 12 tribus del pueblo de Israel. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ahora constituye un nuevo pueblo con una experiencia totalmente diferente a la del pueblo de Israel, con una relación donde Dios es un Padre mucho más cercano, porque así lo ha revelado Cristo a los apóstoles, a los discípulos. Ahora en esta segunda llamada el texto comienza, después que los hace 12, el texto comienza diciendo, llamó a los 12. Es comprensible el Evangelio en el capítulo 6, versículo 7, cuando se refiere así, y comenzó a enviarlo de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus impuros. Y sabemos nosotros que los espíritus impuros se refieren a la realidad del pecado que habita en el ser humano, lo que lo incapacita para amar, pero está dentro. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 20 dice, lo que hace impuro al hombre es lo que sale del hombre, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidio, adulterio, codicia, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas cosas manchan, salen del hombre, de su interior y manchan al hombre, lo hacen impuro. Entonces nuestro Señor Jesucristo le da poder a los apóstoles precisamente para sanar esas realidades que incapacitan interiormente. Porque cuando la Biblia nos habla de la impureza, nos está hablando que esa impureza afecta precisamente la relación profunda que debemos tener con Dios. Es decir, perdemos esa capacidad, esa gracia de poder percibirlo claramente en nuestra vida. Luego nuestro Señor Jesucristo les da pues la gracia de salir a predicar. Aquí encontramos nosotros primero que les da poder sobre los espíritus inmundos. Y no solamente les da poder sobre los espíritus inmundos, sino que ellos salen a predicar. ¿Ves? Así dice el texto en el capítulo 11, si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí. Ese es lo segundo. Pero eso ya lo sabemos nosotros por el capítulo 3, versículo 13, cuando dice, los llamó para que estuvieran con él, para darles poder y enviarlos a predicar. Y hay una tercera, y aquí nace el sacramento de la unción de los enfermos. En el capítulo 12, ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión, expulsaban a muchos demonios. Volvemos nuevamente, es como un resumen. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y eso es lo que nosotros los sacerdotes hacemos a través del sacramento de la unción. Esto que Cristo mandó, ungir a los enfermos, sustentado también por el capítulo 5 de Santiago, es un sacramento. Y cuando indica que es un sacramento, significa que la eficacia de la gracia de Dios se manifiesta
porque así lo ha mandado Jesús históricamente a sus discípulos y nosotros lo hemos recibido por la tradición de la Iglesia y por eso nosotros lo vivimos. Dios Todopoderoso nos siga acompañando y guiando en este camino. Amén. Orando con la palabra.